Hola, les habla Carola Canelo Figueroa, hoy día martes 10 de mayo del año 2022. Hace unos días atrás, un carabinero fue asesinado mediante un disparo por la espalda. El actual gobierno de Boric y su grupo político denominado Pro Dignidad han intentado señalar que ellos están trabajando, estudiando a favor de obtener en Chile una disminución de la delincuencia y una disminución de la violencia. Si uno no conociera la historia de nuestro país, podría creerle a Boric y a Pro Dignidad. Sin embargo, las personas que conocemos lo que ha ocurrido en Chile, tenemos certeza que Boric y Apruebo Dignidad no van a hacer nada en favor del pueblo para disminuir la violencia y que es más, sabemos, porque tenemos antecedentes que son públicos y notorios, que Boric y su grupo Apruebo Dignidad son personas que han promovido la violencia en todas sus formas con la finalidad de llegar al poder político. Les quiero recordar que a propósito de lo que se denominó el estallido social de octubre del año 2019, apareció una figura que se denominó, comillas, el negro matapacos, la figura de un perro que habría participado en los movimientos sociales en lo relativo a las protestas y que a partir de allí algunos diseñadores y personas que buscan representar y generar una situación épica de la violencia, generaron la figura del negro matapacos, es decir, un perro que representaba la idea de matar a los pacos, es decir, asesinar a los llamados carabineros, que en Chile son llamados despectivamente con la expresión pacos. E incluso veíamos que había una especie bastante absurda de adoración de esta figura. Personas con stickers, banderas, dibujos, una especie, si lo vemos profundamente, de un becerro de oro que fueron creando las personas y por cierto hubo ahí operadores políticos detrás para la producción de diseño, de incluso arte también se podría decir, para generar una masificación de la figura del denominado el negro matapaco. Pero lo que representa o lo que más bien manifiesta ese que llamaron ícono es la idea de asesinar carabineros. Por lo tanto, que es gravísimo, ¿no les parece? Porque todo asesinato, todo homicidio, todo matar a otro constituye un delito penal que es una conducta sancionada gravemente por el legislador porque se estima que afecta el derecho más mínimo que tenemos todas las personas, que es el derecho a vivir. Entonces, en ese contexto, ustedes entenderán que en primer lugar el grupo de Boric llega al poder con Apruebo Dignidad en base a una violencia sistemática contra un grupo de personas que son los carabineros de nuestro país. Evidentemente, porque no podemos olvidar la realidad completa, también el pueblo de Chile fue testigo de cómo hubo carabineros que de una manera que uno podría decir sistemática, dispararon a las personas que protestaban y se manifestaban en las calles. Hubo muertos, es decir, personas que fueron muertas por disparos de carabineros, y también personas lesionadas, mutiladas, como los casos emblemáticos gravísimos que ocurrieron de personas que fueron directamente víctimas de conductas de carabineros de Chile. Pero fíjense, comprendan esto, porque no es tan... Estamos en un contexto
de tanta manipulación mediática que en el fondo lo que han hecho estos grupos de Boric, Apruebo Dignidad y todos los socios listos que están alrededor de esta gente es justificar la violencia como una forma de lograr el poder político. De la misma manera que la derecha lo ha hecho también tradicionalmente. No nos perdamos. No nos perdamos. No olviden que uno de los mayores actos de violencia que se han vivido en Chile fue el golpe de Estado que hizo la derecha chilena con la Democracia Cristiana, el Partido Radical y el gobierno de esa época, los Estados Unidos de América, y fue el golpe de Estado del 73. Pero acá claramente uno puede observar violencia desatada de la clase política. Los operadores políticos usan la violencia. Y acá entonces hay una contradicción muy importante, porque hoy día el grupo de Boric pretende sostener que ellos apoyan a los carabineros en la seguridad y que ellos van a disminuir, dicen ellos, la violencia. Imposible, porque ellos son parte de esa violencia. La usaron para llegar al poder e instrumentalizaron a las personas víctimas de violaciones de derechos humanos por parte de carabineros y también utilizaron a los propios carabineros víctimas también de violaciones a los derechos humanos. Las violaciones a los derechos humanos no solamente las cometen los agentes del Estado. No crean, ese es un error creer eso. Las violaciones a los derechos humanos los puede cometer cualquier persona, sea un funcionario público o un particular. En ambos casos, el ordenamiento jurídico sanciona ese tipo de conducta. Hace muchos años en rigor. Miren ustedes la reforma constitucional del año 1989, que hizo parte a Chile de todos los tratados básicos en materia de derechos humanos. Por lo tanto, toda esa promesa de Boric Apruebo Dignidad tiene cero sustento en la realidad. Además, hay un clasismo muy profundo aquí, porque resulta que Boric prometió que iba a hacer justicia con respecto a las violaciones a los derechos humanos cometidas por carabineros precisamente bajo el gobierno de Piñera, incluso de una manera bastante vulgar y falsa, por cierto. Boric sostuvo públicamente que él decía algo así como avisado a Piñera de que iba a hacer algo en contra de él por el tema de los derechos humanos, y sin embargo no hemos visto ninguna querella criminal de Boric interpuesta por él o por el Ministerio del Interior contra Piñera. No hemos visto una acción judicial concreta, al menos no ha sido difundida por la prensa, si es que existe una acción criminal del gobierno de Boric Apruebo Dignidad en contra de Piñera. ¿Dónde está el que lo avisó de algo? En rigor, atención, Boric y el grupo Apruebo Dignidad en rigor colocó un manto de impunidad en favor de Piñera con respecto a las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el estallido social, 2019, octubre, noviembre y con posterioridad. Y de hecho, tanto es así que no lo destituyeron en juicio político y tampoco ha interpuesto querellas criminales en su contra. Y más bien lo que hizo fue pactar con Piñera el llamado Pacto por la Paz y Nueva Constitución, que significó, desde el punto de vista político, permitirle a Piñera terminar su periodo, darle más tiempo a Piñera, impunidad. Hay un clasismo muy profundo, porque si se trata de un matapacos, que fallezcan los carabineros más humildes, para Boric Apruebo Dignidad no es problema. Y tampoco es problema cuando se trata de los presos de la revuelta, llamados por algunos presos políticos, que también han sido instrumentalizados por Boric y Apruebo Dignidad para lograr el poder político. Ya se olvidó de ellos, ¿se fijan? Pero en cambio, tratándose de los operadores políticos, personas de jerarquía alta de carabineros, no han sido ninguno de ellos removidos por Boric
y su grupo, a pesar de todos los problemas que están existiendo en este momento de represión y de violación de derechos humanos en las protestas, en las manifestaciones por parte de personal de Carabineros. Nunca hacen responder a los altos mandos. De hecho, nosotros hemos sido testigos por años, más de 30 años, incluyendo este periodo de Boric y toda la concertación hacia atrás, y Piñera también, cómo alta jerarquía de las Fuerzas Armadas y de Orden están involucradas en casos de corrupción y casos incluso de carácter penal, donde se están investigando la comisión de malversación de caudales públicos, fraude al fisco y otras figuras penales, y en las cuales los ministros de Estado y los presidentes de todos estos últimos 30 años no han hecho absolutamente nada. Le han dado un manto de impunidad. Hoy día, Boric respecto de Yáñez, ni un problema, entre ellos no se tocan. Pero en cambio sostienen soterradamente la idea del matapaco. Hay un clasismo muy profundo, despierta. Ya es tiempo de darse cuenta cómo la clase política, derecha, centro, izquierda, divide al pueblo y los divide incluso entre civiles, militares, entre civiles y quienes son los carabineros de Chile. Y hay una contradicción vital ahí. Siempre la clase política se protege a sí misma. Hay un clasismo muy, muy profundo. En la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile hay un dibujo que yo siempre he considerado un dibujo muy limitado, que no permite a los estudiantes ver la realidad social en su completitud. Y también, de alguna manera, hay una manipulación ahí. Es un dibujo que está hecho en el patio de la facultad, donde aparecen unos jóvenes estudiantes protestando al frente carabineros como si fuesen enemigos, en esta lógica de matapacos, y una constitución del 80 quemada. Fíjense que ahí, en ese dibujo, la clase política no aparece. Es decir, no hay conciencia de que realmente quienes crean la constitución es la clase política, son los operadores políticos, no son los carabineros, ni menos los carabineros que están en la calle controlando el orden público, no son ellos. Entonces llama la atención la poca visión. Si esto ocurre a nivel universitario, ustedes se podrán imaginar lo que ocurre a nivel completo de la sociedad. Es tiempo de darse cuenta que el pueblo está integrado también por los carabineros, también por personal de las Fuerzas Armadas y de Orden. Lo que ocurre acá es que la clase política, que tiene tomada todas las instituciones a niveles de alta jerarquía, son ellos los que hacen las leyes, son ellos los que hacen las constituciones. Y la constitución actual es la constitución firmada por Ricardo Lagos Escobar. Partido Socialista, Partido por la Democracia, PPD, de aquellos que situaron justamente a Boric y a Prueba de Dignidad en el poder. Están todos involucrados aquí. Y por cierto, una constitución, la del 2005, que es la que está vigente actualmente, creada también con la derecha, porque tiene muchos elementos todavía de la constitución del 80. Pero es necesario comprender la realidad en su completitud. Esa es mi invitación a que razones. Boric y Apruebo Dignidad no van a solucionar los problemas de delincuencia porque ellos son parte del problema. Son personas violentas que han motivado el uso de la violencia para lograr el poder y que luego en el poder ellos traicionan al pueblo, traicionan a las personas que protestaban, traicionan a los presos de la revuelta y, por cierto, traicionan a todo el pueblo porque no ejercen acciones concretas contra Piñera y tampoco toman decisiones con respecto a carabineros que habían prometido refundar esa institución y tampoco lo hacen. Lo que está ocurriendo es mayor represión contra esas mismas personas que incluso ilusamente votaron por ellos.